escribió por última vez la Biblia hebrea, el odio principal que sentía el pueblo judío era hacia la cultura griega, los helenos, porque hubo un choque de culturas ahí. Los griegos absorbían, invadían e imponían su propia cultura a todos los pueblos, y el pueblo judío no fue la excepción. Cuando nace el cristianismo en el Imperio Romano, no creció definitivamente en el área judía, menos en Jerusalén. Todo eso fue arrasado, todo eso fue destruido por los mismos judíos. Y lo vamos a ver en la primera, segunda y tercera guerra que enfrentaron a Roma. Pero coinciden en algo: el odio. El odio cristiano es, o del mesiánico, el odio mesiánico es hacia los judíos, hacia los mismos judíos, sí, aunque los primeros 100 años al menos, los primeros llamados cristianos eran judíos absolutamente todos. Pero odiaban a los judíos que sí conocían sus libros escritos y sabían que estos estaban falseando todo para justificar el endiosamiento de un hombre, que esa no es la figura de Jesús de ninguna manera. Es Orfeo, ha sido encontrado en piedra 300 años antes de Cristo. Pero hay algo, coinciden en algo con los judíos en su odio hacia los griegos, su filosofía, sobre todo a un hombre, Pitágoras. Pero vamos a ver por qué. ¿Por qué ese odio hacia Pitágoras? ¿Qué tenía que ver Pitágoras con ellos? ¿Qué daño tan grave hizo? Las burlas que sufrían los cristianos al ir con sus prédicas, sus enseñanzas, su sabiduría, con los griegos, eran enormes, sarcásticas, terribles, groseras. Tan así que la primera imagen del Jesús crucificado, pueden buscar ahí el dios de Alexámenos. El dios de Alexámenos es un cuerpo de hombre crucificado, pero con una cabeza de burro. El dios de Alexámenos, pueden buscar esa imagen. Pero ni eso era tan imperdonable como la burla que hacían de su Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Los griegos se burlaban de ellos de una manera terrible, y por eso ellos le llamaban el pecado imperdonable. Todas las burlas, dice ahí, todos los pecados son perdonados, menos la blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Por qué? Lo vamos a ver ahorita. El pecado imperdonable. Nos quedamos con Pitágoras y su calendario solar de 365 días. Recordemos, 365 es la suma de 3 cuadrados consecutivos, 10 al cuadrado más 11 al cuadrado más 12 al cuadrado nos da 365. En respuesta o pretendiendo dar respuesta numérica o matemática a la adoración que se tenía por un dios solar. Esto era común, todas las culturas. Ese dios solar era regente mediante su calendario, 365 días su ciclo. Y una cruz, 4 estaciones, 4 climas diferentes, los solsticios y equinoccios eran las manifestaciones de poder de ese dios para la siembra, para la cosecha, para invernar, en fin. Para dar una respuesta numérica al dios de la noche, se usaba el mes lunar de 28 días. Y ellos también tocaron ese tema, los pitagóricos. Las tribus de Canaán adoraban a ese dios, le llamaban Yahweh. Yahweh fue el primer nombre, y lo aparece escrito, que evolucionó en su teología hacia Yod-Hei Vav-Hei.
Yahvé, Jehová, como le quieran, se quiera pronunciar, nadie sabe, nadie, ni Mauro Viglino, desde luego, sabe cómo se pronunciaba eso, ni Joseph Ratzinger. 28 es la suma de todos sus divisores. La suma de todos sus divisores, 28 entre 1, 28 entre 2, entre 4, entre 7 y desde luego entre 14, sin que haya un residuo. Un matemático es el que está analizando todo esto. Los hebreos adoraban a ese dios lunar, Yahweh o Yahvé. Recordemos que Salomón le construye un templo, pero él, así está escrito, pero él prefirió radicar en la oscuridad. ¿Qué significa eso? Lo vamos a ver, porque se ha escrito y se habla sobre todo en las redes demasiado de esos dioses de la oscuridad. Cuando nace el cristianismo, se retoma la adoración a un dios solar. Ese dios solar era Shalem. Jerusalem era el nombre de esa tierra de Jerusalén, Jerusalem. Los primeros habitantes le pusieron ese nombre y adoraban a ese dios solar. Shalem era el dios del día, el dios de la luz, y Shahar, el dios de la noche. La eterna lucha, los hijos de la luz contra los hijos de las tinieblas. Pitágoras lo analizó todo numéricamente. Los pitagóricos relacionaron la música también con la adoración o la observación de los cielos. Diferentes fechas, diferentes climas, diferentes dioses regentes gobernantes. Eran tiempos de siembra, de cosecha y desde luego también, y siempre lo han sido, tiempo de guerra. Pregúntenle a Napoleón y Hitler. El clima los derrotó. Y los dos necios por querer atacar a Rusia. Ahora, viendo estos tiempos, también supuestamente controlaban los fenómenos naturales, esos dioses. Los pitagóricos, recordemos, y hay que buscar esta información porque es informativa y formativa. Los pitagóricos manejaban los números, su relación con los cielos, la observación de los cielos, hacer sus calendarios, y la música. Pero, ¿qué dice Ratzinger acerca de los matemáticos y sobre todo de Pitágoras? Ratzinger, alguien que estudió de verdad. Ratzinger, seguimos con él, porque hay un teólogo superior a él, de esos que no han ido a la escuela, que han obtenido su inspiración en las prisiones o en las drogas. Dice él, este Dios de los filósofos, pura eternidad e inmutabilidad que excluye toda relación con lo mudable y contingente, es ahora para la fe del hombre, el hombre Dios, que no es solo pensar del pensar, eterna matemática del universo, sino también agape o agape, potencia de amor creador. Recordemos que un filósofo fue el primero que relacionó el amor y el odio como las fuerzas que unían al arjé, o el principio de todo, el uno, el único. El concepto filosófico, dice Ratzinger, el concepto filosófico de Dios al equipararlo al Dios de la fe, él siempre, leamos los libros que leamos de Ratzinger, siempre se va a referir al Dios de la fe, jamás dice a Dios, no, al Dios de la fe, siempre. Dice, no es la geometría insensible del universo, no es justicia neutral que se cierne sobre las cosas desde un corazón frío y sin afectos. Este Dios, el de la fe, tiene corazón. Está ahí como amante con todas las extravagancias de un enamorado. Este texto nos muestra la transformación del pensamiento puramente filosófico y también nos manifiesta que en el fondo nosotros permanecemos siempre ante esta identificación del Dios de la fe con el Dios de los filósofos.
Sigue diciendo Ratzinger, la idea cristiana de Dios corrige a la filosofía que enseña lo contrario. Frialdad matemática contra el amor que es más grande que el puro pensar. ¿Qué más nos dice Ratzinger acerca de los matemáticos y de Pitágoras? Dice, podemos decir con más exactitud que el antiguo discurso pitagórico sobre el Dios que cultiva la geometría se manifiesta la estructura matemática del ser, que permite entender el ser como ser pensado, como ser conceptualmente estructurado, que se expresa la idea de que la materia no es simplemente sin sentido, que se sustrae al entendimiento, sino que también incluye verdad y comprensibilidad, que posibilitan la comprensión conceptual. Menciona a matemáticos, menciona a científicos, menciona a Pitágoras. Pitágoras, el siglo séptimo a sexto antes de Cristo, cientos de años antes del cristianismo. Cuando Einstein, dice Ratzinger, cuando Einstein rechaza el concepto personal de Dios por antropomórfico y lo subordina a la religión del terror, vaya, y a la religión moralista, a las que opone la religiosidad cósmica, que a su juicio es la única apropiada. Enfrentamiento de la razón contra la pura fe ciega, sin razonar nada, solo creer lo primero que nos enseñó nuestra abuelita y que repiten hoy en debates los creyentes. De nuevo se repite la idea de que el matemático descubre la matemática del cosmos. Digámoslo más exactamente, en el mundo hay fenómenos que se presentan como bellos al espíritu humano, de forma que se puede afirmar que el matemático que los ha hecho posee una fantasía creadora realmente inaudita. Y vamos a seguir leyendo a Ratzinger. Y luego, ¿qué más dice Pitágoras? ¿Por qué lo odian tanto? ¿Por qué se relaciona o lo relacionaban en burla con el Espíritu Santo? El rito de los pitagóricos era un juramento por la tetrarquis, que es la base de la geometría. Un punto significaba el número 1. La línea, 2 puntos. Si pones 2 puntos ya puedes trazar una línea por mínima que sea hasta llegarla a donde quieras. 3 puntos, un triángulo ya era una superficie. Si lo vemos en imágenes es diferente y de verdad vamos a aprender muchas cosas. Aunque sé que ustedes, mis sesudos amigos, ya lo saben. 3 puntos, el triángulo, 4 puntos, una figura tetraédrica, tridimensional, el tetraedro. La tetrarquis englobaba todas las dimensiones percibidas del espacio, que después analizó, redondeó Platón con sus sólidos platónicos. También todo eso podemos y debemos buscarlo en la red. La tetrarquis y la armonía musical, el sonido del cosmos, que recientemente se comprobó que sí hay un sonido en el universo. Los pitagóricos, primeros en exponer que la Tierra es una esfera, aunque otros dicen incluso hoy que es una pizza. Bueno, tiene forma de pizza, es redonda y tiene un fin al que cae uno y se va. Termina todo. Te vas al inframundo. El teorema de Pitágoras no lo creó Pitágoras, lo estudió. Hay una tablilla babilonia, la Plimpton 322, que ya les he hablado de ella. Ahí aparece
entre otras muchos teoremas, enseñanzas, aparece también el teorema de Pitágoras. Entonces él no lo inventó, lo estudió, que es más grandioso. Todos ellos estudiaban, sobre todo los que escribieron la Biblia, lo vamos a ir deshojando. No eran unos pastores, no eran unos pescadores. Hoy mismo, quien ha leído mucho, todavía no se atreve a escribir un libro o escribir algo. Plimpton 322, búsquenlo y verán. En la India también ya había o hay construcciones milenarias donde se tenía que usar este tipo de geometría, estos teoremas en la India, en Egipto, en Babilonia sobre todo. Ahora, los pitagóricos propusieron la lucha de los opuestos, el día contra la noche, la luz contra la oscuridad, lo bueno contra lo malo. Platón desarrolla este tema y lo relaciona con premios y castigos, esta lucha en esta vida y en la otra, dependiendo de tus actos. Lo dije antes y ahora lo vamos a repetir. Los pitagóricos, Pitágoras, inventaron la metempsicosis o transmigración de las almas. Fue él el primero que dijo que el alma era eterna. No fue siquiera Platón y desde luego no fueron los cristianos. Los judíos tampoco. Los judíos chocaron contra este pensamiento. Recordemos que los sacerdotes, los líderes del pueblo judío no creían en la eternidad, no creían en ángeles, no creían en absolutamente nada. Creían sí, o esperaban sí, porque ellos fueron los que hicieron las guerras. Los sacerdotes y sus descendientes. Juan el Bautista, hijo de un sacerdote. Y Jesús, entre su familia aparecen varios sacerdotes. No creían en la eternidad, no creían en angelitos ni nada de eso. Creían en vivir en la tierra que supuestamente su Dios había puesto leyes y se las había regalado. Ahora, las primeras religiones eran animistas, eso lo sabemos, eran animistas. Todo ser vivo tenía un alma. Los pitagóricos teorizaron sobre la inmortalidad del alma y que pasaba de un ser vivo a otro. Podría ser un humano, un animal o incluso una planta, por increíble que parezca. Eso era renacer de nuevo, ir al inframundo, la semilla, y volver a dar vida, volver a la vida transfigurado, dicen en algunos escritos. Es necesario que este cuerpo muera, se repite mucho, para volver de la muerte. Debes morir para volver a vivir. Los dioses solares, esa es la teoría de todos los dioses solares, los dioses de las ciudades, siempre van a estar en oposición contra los otros dioses. A los dioses de las ciudades se les construyen templos. Y recordemos el primitivismo, ya lo vimos antes, y el mismo doctor Adolfo Reutemann, judío, con varios doctorados, obvio, toca este tema. Y están las imágenes, las han encontrado, por eso odio la sabiduría de los sabios, me río de ella. ¿Te ríes? Por favor. Porque los arqueólogos son de los más odiosos sabios que puede enfrentar cualquier religión. Recordamos que han encontrado un pene que ungían, que representaba a Yahvé, y un árbol que representaba a Asherah. Recordemos que también usaban droga. La arqueología, los sabios más odiados hoy día, sobre todo los arqueólogos judíos. Solo busquemos qué han encontrado, porque ellos, los sionistas, judíos sionistas, los que estudian, no los ortodoxos.
Ellos estudian y ellos buscan su propia historia. Por eso ellos controlan grandes empresas en el mundo. El odio de los pueblos nómadas contra los sedentarios lo vemos desde siempre. Los dioses del desierto, entre ellos Yahvé, Yahu, o como se pronunciara desde un principio, era un dios del desierto, contra los dioses de los templos, o el mismo Yahvé que lo llevaban al templo. No, en el desierto preparen el camino de Yahvé. Va a venir a matar a todos. Recordemos la ofrenda de Caín, que fue despreciada por Yahvé, porque era de frutas y legumbres, y las ofrendas de un pastor o cazador como Abel, carne, supuestamente era lo que él adoraba. Pitágoras, al hablar de la inmortalidad de las almas y la transmigración o reencarnación, inventó el vegetarianismo. Comer vegetales. -1 o 2. Todo esto, estos conocimientos eran odiosos para los que adoraban a un dios del desierto. Por supuesto, olvídate de ese dios, los gordos sacerdotes, porque supuestamente olor agradable a Jehová, y lo vemos infinidad de veces, eran el humo, el olor agradable a Jehová, el humo de los cuernos, de las plumas, de las pezuñas, de las tripas lavadas, y la grasa era para su Dios, y la carne para los sacerdotes, ya lo vimos. El alma más simple se presume era la de las plantas, pero por eso se podían comer, excepto las habas, porque le daban un parecido al cuerpo humano, y los frijoles, porque tienen una forma de riñón o un testículo. En algunos pasajes dice alubias o cualquier otra palabra, pero eran habas y frijoles, o son habas y frijoles, porque producen gases terribles, espantosos y sonoros gases, espíritus del cuerpo. Busquen este tema, porque no es una burla mía ni es un sarcasmo mío. Está escrito, ¿por qué prohibía Pitágoras comer habas? Con que escriban así nos va a aparecer vasta información acerca de eso. ¿Y cómo lo relacionamos con el cristianismo? ¿Qué tiene que ver una cosa con otra? Pablo predicó comer el cuerpo y la sangre de Jesús, devorarlo, comer a su Dios, comer carne. Predicó comer el cuerpo y la sangre de Jesús, un acto canibalismo, teofagia. Y así el cristianismo entraba en comunión con el espíritu, parácletos es espíritu, no un ente, no un ser, parácletos es todo espíritu, presuntamente. Y al comulgar, al compartir una cena de comunión, que lo inventó para que todos se reunieran y estuviera la secta siempre junta y cooperaran. Pero en sí el rito habla de que solo así, comiéndote el cuerpo y la sangre de Jesús, vas tú a entrar en comunión con el Espíritu, Paráclito, el Espíritu Santo de Dios. Pero esto era motivo de burla para los griegos que conocían la filosofía pitagórica. Pablo andaba predicando entre los griegos, romanos, pero de cultura griega, los helenos. Y enseguida vamos a grabar un debate que tuvo con ellos y el por qué se enfrentó a ellos y por qué, obvio, se burlaron de él. Por eso, relacionar lo que para Pablo era tan sagrado, para el cristianismo es tan sagrado, con una flatulencia, es un pecado imperdonable para todos los cristianos.
Y por eso viene en la Biblia como pecado imperdonable, pero no dicen cuál. Es interesante estudiar dónde radicaban las almas cuando no estaban en un cuerpo, ya fuera humano, ya fuera animal o vegetal. Por cierto, los judíos no se escandalizan de eso, ni de flatulencias, ni de sexo, ni de absolutamente nada. Ya leímos lo que opina Rashi. Es más sarcástico incluso que el mismo Mauro Viglino, y vaya que es decir demasiado. Quienes hemos visto, si no hemos leído, hemos visto los videos de Mauro Viglino, y si no, vayan y véanlos de verdad. Los judíos no se escandalizaban por ese lenguaje. Si buscamos un libro que se llama El alfabeto de Ben Sira, ahí habla de las flatulencias sin ningún problema. Pero enseguida vamos a ver todo eso del inframundo. ¿Por qué se inventó todo eso del tártaro? ¿Y por qué Platón dijo acerca de premios y castigos? Dependiendo, desde luego, igual que lo dice la Biblia, de tus obras. Pero y si llegaste hasta aquí, recuerda, esto ya no va a ser gratis. Dale like, suscríbete. De verdad, dale like. Vamos a grabar ahorita, vamos a ver eso y vamos a grabar ese tema del tártaro, el inframundo.